Hola, muy buen día, ¿cómo están? Les saluda su servidor Gabriel Hernández Arturo Mariscal, así me conocen en el mundo de la actuación, y les saludo desde soytodólogo.com. Aquí en Monterrey, Nuevo León, taller de reparación de electrónica, laptops, microondas, bocinas amplificadas, y a veces me traen a reconstruir, a refabricar, a restaurar cosas sumamente extrañas. El día de hoy les quiero platicar sobre algo que nos anda cargando el payaso y es la economía. El entorno en el que nos desenvolvemos tiene mucho impacto en nuestras finanzas personales, así que el sistema económico que rige nuestro país influye en ellas en mayor medida. Por ello es importante que entendamos cómo se maneja y así tomar las mejores decisiones para nuestra economía, tanto del negocio como personal. Hoy les hablaré de los principales tipos de sistemas económicos, qué elementos los conforman, cuál es el más elegido por México, se supone, y el resto del mundo, y cómo las decisiones económicas de los estados se relacionan con tu cartera. Para empezar, ¿qué es un sistema económico? Un sistema económico es la forma en la que una sociedad o estado organiza su producción y distribución de bienes y servicios para el desarrollo de su propia sociedad, ¿verdad? Generalmente esto está establecido en la constitución de cada país y es donde se determina quiénes regentan los factores de producción de la nación, o sea, la tierra, el trabajo, el capital, tecnología, la organización empresarial, etcétera. De esta forma se eligen los tipos de sistemas económicos. Ahora bien, en Estados Unidos la constitución es de 6 hojas y en México la constitución es de más de 200. No se ponen de acuerdo. Así que la importancia de los sistemas económicos radica en que son la vía para definir cómo se distribuye la riqueza del país y cómo se toman las decisiones referidas a la producción nacional. ¿Sí se entiende? Va. Veamos los elementos que conforman los sistemas económicos. Para que la organización de un sistema económico funcione adecuadamente, es necesario que engranen varios elementos, como las necesidades de la población, los bienes y servicios, las actividades económicas que se resumen en producción, distribución y consumo, los factores productivos como la tierra, el trabajo, el capital y la organización, los agentes económicos, donde entran las empresas privadas, las familias y el sector público. Y finalmente, los sectores económicos, entre ellos el sector agropecuario, el industrial y de servicios. Son estos 5. Ahora sí, permíteme presentarte ahora los diferentes tipos de sistemas económicos. Bueno, por lo menos los que abarcan la gran mayoría del mundo. Basados o no en la propiedad privada, están el capitalismo, el socialismo, son los principales. El sistema capitalista se le conoce también como de economía libre o de libre mercado, porque no interviene en la regulación del gobierno, sino factores como la oferta, la demanda, el precio y los mercados. Es decir, en la economía capitalista, los individuos y las empresas privadas están a cargo del proceso productivo del país. Dentro de los países con mayor libertad económica, es decir, que viven realmente bajo un sistema capitalista absoluto, este, dentro de los países con mayor libertad económica, es decir, que viven bajo el sistema capitalista absoluto, se encuentran Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia e Irlanda. Esto según el índice de libertad económica de la Fundación Heritage. Todas estas naciones tienen una puntuación superior a 80 en ese índice. Por lo tanto, entran en esa categoría. ¿Se fijan que no está Estados Unidos? De igual forma,
Todos estos países se caracterizan por tener un alto grado de apertura al mundo y a respetar el derecho de propiedad. Muy especialmente promueven la libre empresa y el libre comercio. La contraparte, el sistema socialista, también conocido como economía planificada, porque apoyan la intervención del Estado en el proceso de producción de la economía. Se caracteriza por exigir la sustitución de la propiedad privada en las actividades económicas por la propiedad colectiva. Asimismo, plantea la distribución igualitaria de la riqueza y que se eliminen las clases sociales. En este caso, los países más representativos de esta economía son China, Vietnam, Cuba, Corea del Norte y Venezuela. Se podría decir que China es uno de los casos extraordinarios en esta categoría, porque a pesar de tener características socialistas como unipartidismo, control estatal y falta de libertad de prensa, también se destaca por tener apertura de mercado al mundo. Pudiéramos decir que es economía mixta. Basados en la toma de decisiones, está la economía, el sistema tradicional, por así decirle. Este es un modelo de economía simple basada en las tradiciones y en la toma de decisiones que fueron exitosas en el pasado. Los estados con este tipo de economía tienen un excedente económico pequeño que les impide invertir en mejorar su proceso de producción. Usualmente poseen bajo nivel de renta, logran dar solución a sus problemas económicos más básicos y dependen en muchos casos de ayudas y préstamos de países considerados ricos. Economía de mercado o la economía capitalista, en este caso, las decisiones son tomadas, se supone, por los ciudadanos. Prevalece la propiedad privada de capital, los medios de producción, el libre mercado, la empresa privada con libertad para ser constituida y disuelta por los individuos, y se consideran mercados competitivos, en donde los precios se fijan basados en la oferta y la demanda. Hay variedad de opciones al momento de comprar, siendo el consumidor final quien debe elegir qué alternativa tomar. La economía autoritaria es un tipo de economía aplicado en países bajo régimen comunista, donde el Estado tiene en su poder todos los medios de producción. Se limitan las libertades individuales y es quien fija los precios del mercado, así como quien toma las decisiones sobre qué, cómo y quién puede producir. También se conoce como economía social. Suena un poquito a lo que sucede en México, ¿ah? El sistema mixto es el que se elige o se considera la economía más elegida. Si bien hay países con solo uno de los tipos de economía que te comenté anteriormente, la mayoría de los diferentes sistemas económicos en este siglo manejan el concepto de economía mixta, donde una parte de las decisiones recaen en los ciudadanos y otro tanto en el gobierno. Un ejemplo de economía mixta es el keynesianismo, sí, así se llama. Keynesianismo. Déjame, te lo repito porque lo tengo anotado al fondo de mi pantalla. Se llama keynesianismo, pero no tiene nada que ver con el cantante. Ese aplica el sistema capitalista y respeta la propiedad privada, el libre mercado y la constitución de empresas, pero la autoridad central interviene en los mercados para darle estabilidad a la economía, estimular la demanda y frenar ciclos económicos, detener mañitas, monopolios y esas cosas. Asimismo, la estructura económica de México, por decir, se basa en la economía mixta. ¿Ven? Según lo establecido en la Constitución del país, la larga, tediosa, lenta, mal entendida y mal ejecutada Constitución del país, es decir, conviven normas del derecho público, del derecho privado y del derecho social. Tiene una planificación económica estatal. O sea, se respetan los derechos individuales, la libre expresión, la propiedad privada, entre otras cosas. Otro ejemplo del sistema mixto es también Europa Occidental, donde se defiende el estado del bienestar. Existe la empresa privada, donde se emplea
la mayoría de la fuerza laboral con beneficios establecidos en la ley y convenios colectivos. ¿Qué piensas? ¿México es un sistema mixto, autoritario, socialista? ¿Qué opinas tú? Te mando un abrazo de mi tamaño, un beso en donde te lo quieras poner y pórtate mal porque de viejitos me cae que nos portamos bien a huevito. Bye, bye.